Teatro, cartelera, música, diversión, cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Escena. Yo soy Luan y estamos en el Foro Mix, el lugar en donde queremos que consuman teatro. En esta ocasión nos acompaña Ricardo de Pascual Jr., productor, director, actor, escritor, maestro, ¿qué más? Músico. Músico, poeta y loco. Exactamente. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, gracias por invitarme, gracias por el espacio y bueno, pues aquí estamos. Muy bien, en esta ocasión te hemos invitado porque queremos que nos hables de tu escuela. Uy, el ESAES, El Estudio ESAES. de Artes Escénicas. Pues, ¿qué te puedo contar del ESAES? El origen, empecemos por el origen. El origen. Hace 35 años, mi papá junto con mi mamá tuvieron la idea loca de abrir una escuela de actuación. Mi papá siempre quiso una escuela de actuación para poder dar, a fin de cuentas, lo que él aprendió y de la forma en que él lo aprendió, ¿no? Él aprendió directamente de Sequizano, que fue discípulo de Stanislavski, y de Carlos Ancira y de toda esa gama de actores, ¿no? Entonces dio clases en el Instituto Cinematográfico de Radio y Televisión, que ahora es el Instituto Andrés Soler, y posteriormente dio clases pues, por separado en diferentes lugares. Sin embargo, siempre quiso su escuela y fue hasta hace 35 años que tuvo la oportunidad de abrirla. La abrió en un saloncito muy pequeño en Xochimilco y empezó con 2 alumnos, nada más con 2 alumnos. Bueno, de hecho empezamos en la sala de la casa y de ahí se fue a este saloncito que era la azotea de un edificio y empezaron a llegar alumnos y empezaron a llegar poco a poco y llegó un momento en que ya rentó todo el edificio, nos cambiamos a una casa mucho más grande que también estaba en Xochimilco y posteriormente, como a los 5 años, nos cambiamos a la Colonia del Valle, no miento, sí, a la Colonia del Valle, muy cerquita del Teatro Xola. Y ahí estuvimos bastantes años, ahí yo terminé la carrera con mi papá y empecé a dar clases y empecé a ser el coordinador de estudios de la escuela. Y bueno, había una tira de maestros impresionante, muchos amigos de mi papá. Era una carrera que literalmente eran 4 horas de lunes a viernes, todas las semanas, y eran 3 años de carrera. Después de eso nos cambiamos a la colonia Nápoles y en algún momento, como a los 15 años de abierta la escuela, más o menos, mi papá decidió retirarse, así de la noche a la mañana me dijo, vaya, me voy, ya no quiero dirigirla, entonces te quedas con la escuela, tú la diriges y sigue adelante. ¿Y él siguió dando clases ahí? Él siguió dando clases a 3er año nada más, sin embargo, le surgió una serie de televisión y pues de plano ya tuvo que dedicarse completamente a la serie porque eran llamados de 6 de la mañana a 12 de la noche, pues ya no le daba la vida. Y tuve que cerrar la escuela, un tiempo después tuve que cerrarla porque se fueron muchos alumnos en desbandada en una época y pues literalmente ya no hubo nuevos alumnos que entraran, entonces decidí cerrar la escuela físicamente. Sin embargo, seguí dando clases todo este tiempo, hasta ahora que otra vez empezamos como a reabrirla, no en un espacio nuestro, pero sí en un espacio que nos están facilitando para poder dar las clases, que es justamente aquí el Foro Mix. Y bueno, ya vamos con esta primera generación y esperamos que pronto entre la segunda generación. He cambiado un poco el diseño de las materias y de las clases, sobre todo, para que nada más sean los sábados, 4 horas los sábados, entonces es mucho más intensivo y de alguna u otra forma se cumple el calendario que mi papá originalmente armó, pero pues de forma mucho más intensa. ¿Qué tan complicadas son las generaciones actuales en cuestión de aprender teatro? Muchísimo, muchísimo más. Las generaciones actuales leen menos, tienen como menos sed de aprendizaje. Y lo extraño es que justamente en una época en la que estamos mucho más globalizados, que tenemos acceso mucho más fácil a, no sé, ver teatro de todo el mundo, por ejemplo, tienes YouTube, tienes el mismo internet, tienes cualquier cosa como para buscar, es cuando menos buscan, menos hacen, menos leen, menos teatro conocen, y es más complicado lograr meterles esa chispa para que profundicen en su propia carrera.
Sobre todo cuando el alumno se deja llevar por lo que ve en redes, ¿no? Quiero Claro. fama, quiero seguidores, pero ¿qué sabes hacer? Mira, eso ha sido siempre. Incluso antes del boom del internet, del TikTok, de Facebook, de Instagram, antes de ese boom, la gente siempre tiene como la idea de que si me voy a meter a estudiar teatro, voy a ser famoso en 10 minutos y mi nombre va a estar en no sé, en una telenovela muy rápidamente, ¿no? Y cuando entran y empiezan a estudiar y se dan cuenta que hay que estudiar mucho, que no es nada más aprenderte un libreto de subir y hacerlo y ya, muchos dicen, no, pues no es para mí, y muchos otros empiezan como el proceso, que es muy crudo y muy fuerte, el proceso de cambiar ellos mismos y empezar a entender qué es el arte escénico y desde dónde parte para convertirse en actores, ¿no? Entonces empiezan como ese proceso y terminan enamorándose de la carrera. Sí, es muy bonito. Retomas, pero ¿en qué te influye para retomarlo? ¿Qué te inspiró para decir, este año abro porque abro? Porque así fue. Sí, así fue literalmente. Fíjate que yo ya tenía varios años dando clases en diferentes lugares, ¿no? Y obviamente por mi cuenta. Incluso en pandemia estuve dando cursos en línea. Y obviamente dar teatro en línea pues está muy complicado, es demasiado complicado, no se puede. Entonces daba las materias que sí se podían dar en línea, ¿no? Que son las materias teóricas a fin de cuentas. Y yo ya tenía como esa espina. El año pasado estuve dando clases en una escuela y me di cuenta también de que muchas escuelas te prohíben como maestro seguir el lineamiento que realmente va a hacer actores a los chamacos. Nada más te piden el hecho de no, yo quiero que les enseñes esto para que se trepen en el escenario y ya yo poder cobrarles. Entonces era un proceso muy dramático para mí, porque yo sí soy maestro, sí me gusta enseñar y sí es una pasión enseñar y sí me gusta que los alumnos aprendan, ¿no? Y a este tenor, la escuela donde yo estaba dando clases no te lo permite al 100%, era mucho más enfocada a vámonos a un show rápido y tienen que subirse al escenario rápido y que sea todo grandilocuente. Entonces eso es lo que me importa para que pueda cobrar tanto la colegiatura como el show, ¿no? Y entonces pues literalmente terminé mi periodo de clases en esa escuela y me quedé acéfalo. Entonces dije, no, ya es momento de justamente tal vez para pelear contra este tipo de escuelas, pero sobre todo para continuar el legado de mi padre, ¿no? Un legado que creo que es muy importante y que creo que dejó marca, y más ahora que acaba de trascender, creo que es muy importante el que ese legado que él marcó y que él dejó, pues quede para la posteridad, ¿no? Y siga creando alumnos que en un futuro sean actores y sean actores profesionales, disciplinados, amantes de la carrera, con esa pasión y sobre todo con el conocimiento completo de lo que están haciendo. Como maestro y en base a tus 48 años de experiencia, ¿qué es lo que más te cuesta en el alumno, en el que viene a estudiar teatro? Porque tú inyectas pasión, transmites, pero el alumno en ocasiones viene con muchas cosas en cabeza. ¿Cómo lo captas? ¿Qué es lo que más te cuesta acercarte a él? Mira, normalmente lo que más me cuesta es la apatía. Cuando existe apatía de parte del alumno, es muy complicado poder jalarlos. Ahora, a lo largo de toda mi carrera no solo estudié arte dramático, sino también estudié pedagogía para poder dar clases, ¿no? Y creo que a ese tenor pues te tienes que acercar al alumno, cada alumno es diferente, pues cada alumno tiene sus propios problemas, viene de un cierto círculo y viene de unos ciertos problemas que lo han hecho ser lo que es hoy en día. Entonces ese tipo de problemas, ese tipo de bloqueos los tienes que ir cortando para que ese alumno pueda subirse al escenario con toda la confianza, ¿no? Entonces creo que es muy importante abordar a cada alumno de forma diferente, incluso aunque ellos mismos no se den cuenta que lo estás abordando, ¿no? Creo que en la clase eso es parte de lo más importante que tengo, el poder captar a cada alumno y captar la problemática que tiene cada uno para irlo soltando poco a poco. ¿Sabes a qué es a lo más difícil que se ha enfrentado? Híjole, ha pasado por varios periodos. El primer periodo fue de luz, mucha luz, ¿no?
una escuela nueva que no existía, que solamente peleaba contra el Instituto Andrés Soler y probablemente con la escuela de Gonzalo Correa, el Centro de Arte y Comedia. Teníamos cada año, hacíamos un gran evento que eran los exámenes finales de los alumnos, pero a la par hacíamos un homenaje a algún actor. Entonces se le hizo homenaje a Alfredo Becker Bedena, que era un gran director de cine, se le hizo homenaje a Manolo Fábregas Elvira, se le hizo homenaje a Ofelia Guimán, se le hizo homenaje a Gustavo Rojo, se le hizo homenaje a Manolo García, que era un gran director de escena, que fue el creador de grandes estrellas, ¿no? Por ejemplo, fue el director de 2 grandes novelas de Televisa que fueron como el boom, que era Alcanzar una estrella, 1 y 2. Entonces, literalmente era un creador de estrellas, ¿no? Se le hizo homenaje a él y a varios más. A Rafa Perrín también en determinado momento. Y creo que esa fue una época de mucha luz. Posteriormente, cuando nos cambiamos de escuela ya a la última, que fue en la colonia Nápoles, no sé, algo cambió en la escuela y algo cambió sobre todo en mi papá. Mi papá era una persona que amaba lo viejo, ¿por qué? No sé, y eso me lo heredó, ¿sabes? Entonces la casa donde estábamos en la del Valle era una casa de 3 pisos con una azotea gigante donde teníamos toda la escenografía y bueno, teníamos utilería y sillones y no sé qué tanta cosa. Los salones eran salones de madera pequeños, techos de doble altura, la recepción, que era literalmente donde todos los alumnos estaban juntos de todos los años, tenía una chimenea y era igual de madera, o sea, era muy vieja la casa, era una casa muy rústica. Cuando nos cambiamos a las nuevas instalaciones, que eran el segundo piso de un edificio, pues eran muy minimalistas, muy luminosas, el salón de danza era gigantesco y con los espejos y luz blanca, y la parte donde estaba el maquillaje también, estaban todas las mesadas con sus luces y todo, pero era muy blanco, era muy nuevo, y algo cambió ahí, algo cambió en mi papá, fue como que se apagó un poquito. La escuela siguió funcionando muy bien, pero como que la pasión en mi papá empezó a bajar. Justamente yo creo que, y yo se lo achaco al lugar, al espacio. Después otro momento dificilísimo que pasó el SAES fue justamente cuando fue el cambio de mi papá, que se fue a quedarme yo de director. Fue un cambio radical para el SAES y fue una prueba muy dura, porque justamente el tomar las riendas de un tipo que tiene 60 años en la carrera y que estudió de la primera mano José Quizano, pues era muy complicado el convertirte en el director, ¿no? En continuar ese legado. Después un golpe durísimo para el SAES fue cuando cerramos, obviamente. Yo creo que ha sido el golpe más duro. Y a partir de ahí han sido golpes constantes el tratar de levantar el SAES o tratar de dar cursos a nombre del SAES. Y hasta ahora que se pudo volver a formar una generación como tal y tener como estable la idea del SAES, ¿no? El volver a renacer con la idea del SAES. Entonces sí hemos tenido varios golpes a lo largo de la vida, pero creo que todos se subsanan y de alguna u otra forma las cosas suceden por algo. Ahorita que hablabas de que trascendió tu papá, tiene poquito, se me viene a la mente una frase muy de Spider-Man, que creo que te va. Ya sabes cómo. Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Qué opinas? Es cierto, ¿sí? Es completamente cierto, sí. Creo que mi papá sí tenía un superpoder, ¿sabes? Como maestro. Independientemente como actor, independientemente como creativo, como maestro tenía un gran superpoder. El inyectar una pasión absurda en sus alumnos, pero absurda, a un nivel superlativo. O sea, de verdad, en el velorio de mi papá llegó uno de sus alumnos, que también fue alumno mío, casualmente los dos le dimos clase, yo el primer año, mi papá el segundo año, y llegó totalmente destrozado, amando a mi papá de una forma impresionante. Es un chavo que es panameño, que vive en México desde hace muchos años, ya es mexicano, tiene un hijo mexicano que también es actor, hace mucho cine, los dos hacen mucho cine, él también ya es maestro, y el ver la pasión con que trabaja este hombre, y así varios alumnos, ¿no? Otro de los alumnos de mi papá hoy en día no es actor, pero es jefe de casting, jefe de reparto, fue jefe de reparto en Televisa
de La Rosa de Guadalupe, de no sé cuántos programas más. Y también verlo con la pasión con la que trabaja y todo, y el que te digan es que tu papá fue el que me inyectó esa pasión, el que me hizo ser quien soy. Yo creo que ese era el gran superpoder de mi papá, y no era un superpoder que explotara, ¿no? En mi caso yo soy muy intenso, mi papá era muy relajado, en sus clases era muy tranquilo, pero tenía como esa capacidad de poder enamorar al alumno de lo que estaba diciendo, ¿no? Y creo que es algo que no sé si lo heredé o no, pero es mi búsqueda, ¿no? El poder enamorar a mis alumnos de lo que les estoy diciendo, de la carrera y de la pasión con la que se hacen las cosas, ¿no? Muy bien, yo creo que sí lo logras. Si no, no duraría tanto la escuela, ¿no? Y no tendrías tanta gente que sí se interesa en tus cursos. Bueno, yo creo que sí lo logras. Tenemos una dinámica, tenemos una serie de palabras que te vamos a decir. Ok. Y tú nos dices lo primerito que te venga a la mente. Chúchala. Pero lo más honesto, lo más sincero. O Sí, sea, no, bueno. ¿de qué se trata no. esto? Échale. Nuestra primera palabra es Silvia Pinal. Mi mentora. Okay. Vivencias. La vida misma. Legado. Mi padre. Casos de la vida real. Uy. Mi escuela. Ok. Manolo Fábregas. Mi guía. Arte. Mi vida. Stanislavski. El camino. Fama. Efímera. TV. Caja. Televisa. Mi casa, un tiempo. Science. Mi pasión. El Pedregal. Ay, recuerdos. Junior. Mi nombre hasta hace muy poco tiempo. Okay. Dinastía. Hubiera dicho Pinal normalmente, pero ahora diré de Pascual. Eso. Y Pampers. Mis nalguitas en TV. ¿Por qué? Cuéntanos. Soy el primer modelo de Pampers en México. Yo tendría, no sé, meses de edad, y llegó Pampers a México y estaban pidiendo a un escuincle. Casualmente el director de casting que estaba buscando al niño, pues andaba buscando y haciendo casting, y entonces llegaron 10,000 chamacos y no sé qué tanto, y le comentó a mi papá: es que no encuentro a un niño que de verdad tenga como el ángel para hacer la imagen de Pampers en México. Y casualmente llegó mi mamá conmigo a recoger a mi papá, y me vio el cuate y dice: tu hijo. Pero tu hijo, y ya fui yo. Entonces yo fui la primera imagen de Pampers en México. ¿Cómo fue el casting? A ver, No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No, porque realmente yo creo que la escena de las pompis era lo de menos. Era el tener en cuenta, y sobre todo eso fue para mis papás, ¿no? El tener en cuenta que pues mi cara iba a estar en los pañales, iba a estar en los comerciales, iba a estar en la televisión, iba a estar en los pósters, en todos lados, ¿no? Y sí, creo que fue una campaña que duró como 1 año y medio, 2 años, en los que yo fui la imagen. Entonces no conservo ninguna imagen de esa época, pero sí sé que fui el primer Estaría padre. Y lo que sí te puedo decir es que ese primer cheque nunca se gastó, porque aparte te pagaban en cheque. Nunca se gastó. A mí me lo entregó mi mamá ya bastante grande. Yo creo que yo tendría unos 19, 20 años, y me lo entregó enmarcado. Y ese primer cheque nunca se gastó. O sea, ahí estaba enmarcado que fue mi primer cheque profesional, ¿no? No me acuerdo, creo que eran 10,000 pesos de esa época, que estamos hablando que ahorita serían como, pues sí, era una buena lana. Yo creo que eran como, por lo menos 30,000 de ahorita. ¿En qué año era? 77. Estaría padre conseguir la publicidad. Estaría bonito, estaría bonito. Sí, sí. Okay. Oye, mencionabas casos de la vida real. Bueno, mencionaba. Mencionabas tú. Mencionaba yo casos de la vida real. ¿Qué experiencia te dejó? Mucho aprendizaje, me dejó aprender a hacer televisión, realmente. Yo ya había hecho mucha televisión para ese momento, pero cuando Silvia me da
mi primer capítulo de Mujer, me habló a su oficina para decirme, ¿sabes qué? Tengo este programa, quiero que tú seas parte del reparto base. El reparto base no sale en todos los capítulos, sino que tengo, no sé, 60 actores, y esos 60 van rolándose y vamos llamando a nuevos actores, pero esos 60 son mi base. Quiero que tú estés dentro de ellos, y te voy a dar villanos. Y yo, ¿y por qué villano? No? Me dice, es que tienes una cara de tan niño, ahí sí lo voy a decir, total, es internet. Tienes una cara tan de niño pendejo que si te pongo un bueno va a ser como cacofonía. Entonces te voy a dar un villano para retarte. Y me empezó a dar villanos, ¿no? Y para cuando me llegaba a dar un bueno, un personaje de bueno, era tan sufrido, o tenía esquizofrenia, o se estaba quedando ciego, o se estaba muriendo de leucemia, o algo le pasaba, ¿no? Entonces era un personaje muy dramático, muy sufrido. Casualmente los dos personajes de esquizofrénico que me dieron premios Bravo como mejor actor de televisión. Y aparte ahí también fue como mis pininos como director de escena. Me dio la oportunidad en determinados capítulos de dirigir escena, primero de cubrir a un director que faltó. Entonces terminé dirigiendo yo en ocasión un programa en el que yo salía. Entonces era como muy complicado empezar a dirigir televisión y al mismo tiempo actuar, ¿no? Y posteriormente empecé a dirigir varios de los capítulos, tanto en locación como en foro, que es muy diferente el trabajo, pero yo creo que fueron literalmente mi escuela de televisión. Aprendí a dirigir cámaras, aprendí a iluminar, aprendí a microfonear, aprendí obviamente a encontrar mi nicho actoral dentro de la televisión, y a encontrar también una forma en la cual yo pretendía que artísticamente la gente me viera. ¿Qué diferencia existe entre actuar para TV y actuar en teatro? Toda. En teatro estás en vivo, en teatro eres mucho más grande, mucho más abierto, y tienes la respuesta inmediata del público. Y aparte la línea aristotélica va directa, o sea, cuentas la historia en una sola línea. En televisión puedes llegar a grabar la primera escena, la muerte de la mamá, y la segunda escena, la boda, y la tercera escena. Entonces no hay una coherencia con lo que estás grabando. A veces grabas la escena 3 del capítulo 25 y luego grabas la escena 7 del capítulo 1. Entonces es una locura, ¿no? Creo que para televisión, aparte de que es mucho más chico, la actuación es mucho más chica, es mucho más cerrada a los ojos o a la expresión facial. Y vamos, por mi técnica y por mi método, estamos hablando que todo el sentimiento lo tienes que mandar nada más a la cara, ¿no? Nada más a la mirada. Es como mucho más cerrado, y aparte tienes que hacer un plan literalmente para que cuando grabes la escena continua a la que estás grabando ahorita, que la puedes grabar en 2 meses, mache históricamente y mache en intensidad, en intención, en sentimiento. Entonces sí, literalmente tienes que armarte una escaleta de qué es lo que estás grabando, qué grabaste y a dónde va tu personaje, para no perderte en el limbo de tantas escenas que grabas. Platícanos un poquito de tu método, que sabemos que es el que vamos a venir a aprender al inscribirnos en el ESAES. ¿Por qué es el mejor método? Mira, no puedo decir que sea el mejor. Bueno, es que hay existen 2 métodos nada más, que son vivencia y representación. Todos los demás que han surgido son técnicas, ¿no? Porque mira, se me quedó viendo como que Están en otro rollo, esos ni los primeros. Hay 2 métodos, y a partir de ahí se generan muchísimas técnicas, ¿no? Entonces, los métodos son vivencia y representación. Representación la crea Denis Diderot en 1700 y feria, y vivencia, que es el método de acciones físicas y orgánicas, que es el que sigo, lo crea Konstantin Stanislavski en 1899. El método como tal de acciones físicas y orgánicas trata acerca de prepararte física y mentalmente para realizar un personaje. Muchas veces, y mucha gente mal informada cree que es sentir tus propios problemas y tus propios dolores para tratar de ponérselos a un personaje. Y es lo más falso que puede existir, porque no puedes matar a tu papá 70 veces, y yo lo decía en mis clases, ¿no? El día que se muera mi papá lo voy a llorar, y sí pasó, lo lloré, pero si lo hubiera matado 35 veces a lo largo de las funciones, pues hubiera llegado como si nada.
No, lo que buscamos es el sentimiento del personaje por el personaje mismo. El cerebro es tan maravilloso que va a buscar un sentimiento parecido a lo que estás buscando en el personaje que tú ya hayas vivido, y lo va a poner al personaje, pero ni siquiera tú vas a saber qué sentimiento es o de dónde viene, porque normalmente el sentimiento y la historia que lo hizo van juntos, y lo que buscamos es separarlos para que el sentimiento sea puro y entonces el personaje pueda tomar ese sentimiento sin tocar tus vivencias personales como ser humano. Se le dice vivencia porque en dado caso se vive un personaje, pero no se vive de acuerdo a tus vivencias, se vive de acuerdo a sus propias vivencias, ¿no? Entonces para eso creamos toda una serie de ideas psicológicas para crear el personaje, ¿no? Le ponemos un marco histórico, un marco político, social, religioso, cultural, entendemos la obra, entendemos el personaje, entendemos la interrelación entre los personajes y lo que está viviendo y por qué lo está viviendo, y entonces a partir de ahí nos hacemos 3 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué pasó? ¿A dónde vengo? ¿Qué está pasando y qué puede llegar a pasar? Y para el momento en que llega la palabra mágica de Stanislavski, que era el sí mágico, ¿qué pasaría si yo fuera este personaje? En ese momento entra una chispa y logras ser un personaje sin ser tú mismo, siendo tú mismo, ¿no? Es como raro de entender, pero cuando lo haces y lo entiendes arriba del escenario, lo que consigues en el público es maravilloso, ¿no? Y a ti no te afecta como ser humano. A partir de ahí, bueno, esa es la técnica original, ese es el método original, y a partir de ahí existen muchas técnicas. Las más famosas, pues a lo largo de la historia, ha sido Strasberg, que se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos hizo como la parte grandilocuente del teatro. Sin embargo, él sí se metió en introspección, entonces él sí agarró el método Stanislavski y se lo llevó a un extremo en el cual tienes que sufrir para poder realizar un personaje. La parte de sufrir no me gusta la parte de espectacularidad de Strasberg, porque es muy utilizable, por ejemplo, en comedia musical, en forma de dirigir comedia musical. De ahí tenemos a Meisner, tenemos a varios más. En particular a mí me gusta Adler. Adler agarra el método de Stanislavski y lo único que hace es darle imágenes a ese método. Entonces, a partir de las imágenes que crea en cada situación y en cada circunstancia, es más fácil entrar al personaje desde la psicología del mismo. Entonces, yo como maestro toco obviamente todas las bases del método de acciones físicas y orgánicas y lo pinto un poquito con el método de Adler. Ahora, hay otros métodos, otras técnicas que a lo largo de la historia pues, se han hecho, ¿no? En México tenemos técnicas muchas y muy variadas de acuerdo a cada maestro que ha tratado de poner como su granito de arena en el teatro, ¿no? Una de ellas es Héctor Azar, por ejemplo, otra de ellas es el mismo Wilfrido Momox, que hoy en día vive, que viene a raíz de otro maestro, pero como que junto a Héctor Azar, a Héctor Mendoza y a González Caballero. González Caballero, por otro lado, tiene también un método, tiene 2 métodos, bueno, 2 técnicas de hecho, la técnica de educación vocal y la técnica de actuación. En la técnica de educación vocal, que casualmente la llevamos en el ESAES, es la que llevamos, la de González Caballero, vocalmente hablando, de hecho tiene un libro, y el propio maestro González Caballero le otorgó a mi papá los derechos de ese libro para utilizarlos en la escuela. Entonces, somos la única escuela que utiliza el método vocal de González Caballero, que es un método muy interesante porque divide al cuerpo en diferentes partes para poder encontrar los diferentes resonadores y poder buscar el tono de cada personaje desde un ámbito vocal, ¿no? Un ámbito netamente mecánico. Y su método de actuación pues es una técnica en la cual toma mucho de Stanislavski, pero lo desmembra, y lo desmembra en 3 puntos principales, y esos 3 puntos principales marcan como la técnica que durante mucho tiempo trabajó González Caballero en sus propios producciones y en sus propias clases, ¿no? Pero a fin de cuentas yo personalmente no toco ninguna de esas técnicas, yo me quedo en Adler, no toco ninguna técnica mexicana, porque mi papá nada más tocaba Stanislavski, entonces creo que tengo la responsabilidad de continuar con el método lo más puro posible, porque a fin de cuentas mis alumnos se convierten en tercera generación directa de Stanislavski, entonces
El quitarles ese punto sería quitarles un legado que mi papá trabajó durante muchos años para ser segunda generación, ¿no? Cuando diriges, cuando pones una obra, ¿cómo aplicas ese método con tus actores? ¿O respetas que ellos dicen, no es que yo actúo de tal manera? Yo respeto cualquier técnica, pero al fin de cuentas creo que todas las técnicas llegan al mismo punto. Sin embargo, como director yo tengo mi propia técnica. Y al tener mi propia técnica implica que el actor desde su técnica entienda la mía. O sea, tú trabajas tu propia técnica, pero desde mi perspectiva. Entonces, yo te digo lo que quiero en mi perspectiva y tú la bajas a tu técnica para que el resultado sea tanto el que yo busco como el que tú como actor te sientas cómodo realizando, ¿no? Obviamente como director soy netamente psicológico, hablo mucho y logro que el actor camine, se mueva o realice un trazo que yo ya anticipadamente escribí en mi libreto y tengo mi libreto de dirección. Yo ya sé dónde va a llegar el actor, pero jamás le voy a decir camina para, porque siento que es frenarlo, siento que es frenar la creatividad y la búsqueda creativa del actor, la reacción natural que puede tener un personaje, que a fin de cuentas sí está manipulada de alguna forma por la parte psicológica, porque yo ya sé que vas a llegar a ese punto del escenario en particular, incluso te pude haber iluminado desde antes, ya sé que vas a llegar allí, pero quiero que tú encuentres el por qué, como personaje, por qué tu personaje llega a ese punto en particular, o por qué se sienta, o por qué se para, o por qué baja, o por qué sube, ¿no? Quiero que tú lo encuentres como actor y como personaje, que le des una razón al personaje. Esto hace que no se vea mecánico un movimiento, que se vea completamente natural, porque el actor lo encontró desde la psicología del mismo personaje, ¿no? El personaje se lo pide. En la actualidad existe una controversia. ¿Contratar influencers Ay, Dios mío. o contratar gente con talento? ¿Tú qué opinas y en teatro qué tanto aplica? Porque muchas veces es el contrato para que te llenen por taquilla, ¿no? Influencers ¿Pero qué o das? gente con talento, me quedo con actores. Bueno, corrígenos. Corrígenos e ilústranos. Me quedo con actores. Mira, gente con talento, el problema de esta carrera es que no vale nada más el talento, ¿no? Creo que el talento es la base desde la cual puedes partir, pero sin trabajo arduo y sin saber lo que estás haciendo, el talento solo no sirve. Del mismo modo que tampoco sirve el trabajo nada más si no existe el talento. Creo que va de la mano, tiene que ser equiparable. Los influencers, a mi criterio en particular, es que ya nadie te llena un teatro. O sea, ya nadie te llena un teatro por sí mismo, ¿no? Ni un influencer, ni el más grande actor que puedas poner en un escenario te lo llena. Hoy en día se está despidiendo de los escenarios un gran actor, que es el hijo de Ofelia Guilmán, Juan Ferrara, se está despidiendo de los escenarios con una obra que escribió Óscar Ortiz de Pinedo para Jorge, pero pues Jorge se la terminó dando a Juan, porque son grandes cuates, se la terminó dando como despedida, y la produce Jorge y la dirige un gran director también, y tiene un gran reparto. Se está despidiendo de los escenarios y no llena el teatro. Entonces, si Juan Ferrara no está llenando un teatro despidiéndose de los escenarios, ¿quién te lo va a llenar? Nadie. Tienes que poner a 7, 8 actores de mucho nombre para que más o menos haya medio teatro. Ahora, un influencer tampoco funciona mucho. Voltea a ver, por ejemplo, no sé, hoy en día el Tenorio Cómico está lleno de influencers y no logran llenar el teatro. No lo logra llenar, y estamos hablando de 30 influencers, y el más nuevo, Abelito, que lo llevaron y todo el rollo, no llena un teatro. ¿Por qué? Porque el teatro, a fin de cuentas, sigue y seguirá siendo un espacio muy celoso, tanto para el público como para el actor. Es un espacio muy celoso que te exige mucho más de lo que normalmente puedes dar, ¿no? Y solamente los que tienen la piel más dura son los que siguen en el escenario y siguen dando y pueden llegar a dar lo que te exige el escenario o lo que el público te exige. Entonces, ¿consideras que el teatro no se llena porque la audiencia es más refinada o por cuestión económica? Por cuestión económica no es, porque voltea a ver el fútbol, ¿no? Voltea a ver el fútbol, voltea a ver los cines, voltea a ver lo que sea. No es cuestión económica. Creo que hay hoy en día el público tiene como una idea errónea y equivocada de lo que simboliza el teatro, ¿no? O creen que es muy caro o creen que por barato es malo. Entonces, de una u otra no van.
creen que el teatro debe ser un espacio gigantesco, como no sé, el Centro Cultural 1, y como es muy caro no voy, pero cuando hay espacios accesibles, un foro como Foro Meets, tampoco voy porque es pequeño. Si me cobras 200 pesos el boleto está muy caro, pero si me lo cobras en 50 está muy barato, entonces debe de ser muy chafa la obra. Entonces hay como muchas ideas equívocas del teatro hoy en día, y lamentablemente sí ha bajado la cantidad de público que quiere ir al teatro. A mucha gente le gusta, pero no va. Y vamos, excusas hay todas, ¿no? Que el trabajo, que el tiempo, que la lluvia, que el tráfico, que lo que sea. La realidad es que estamos pasando por una época muy difícil en el teatro, en el cual traer público al teatro se ha vuelto una carrera de resistencia, ¿no? Entonces es complicado por eso, pero no por falta de dinero. Tú que haces teatro independiente, ¿qué pasa cuando el actor dice, es que yo soy taquillero, yo te voy a llenar? Ajá. ¿Existe? Sí, claro que ha pasado. Me ha pasado muchas veces, con una en particular, una actriz en particular, no voy a decir su nombre, pero en particular me pasó una vez, Violeta Isfel, me cobró no sé cuánta cantidad de dinero por estar en una obra. Es que yo soy taquillera, te voy a llenar, hombre, yo pongo un Insta, una foto de Insta y vas a ver, mañana tienes el teatro lleno. Pues así pasaron 3 meses y nunca fue una sola persona a verla a ella. O sea, literalmente preguntábamos en taquilla, ¿por quién vienes? Ah, pues porque lo vi en tal lado, o porque vi la publicidad en tal lado, o porque no sé qué, pero una persona que diga, yo vengo de parte de, nunca. Entonces, nadie que llena un teatro, nadie tiene la capacidad como para traerte gente. Hay gente que te sigue en tu carrera y que usualmente va a verte al teatro, sí, pero tanto como llenar un teatro, no, es una falacia. Todo esto también lo aprendemos en tu escuela. Sí, claro, bueno, lo primero que aprendes es que no vas a ser un artista súper famoso de la noche a la mañana, ¿no? Creo que es lo primero que aprendes. Lo primero que hago es ponerte los pies en la tierra, y una vez que ya estás en la tierra, pues ya podemos empezar a caminar, porque es un trayecto muy complicado, ¿no? El arte escénico no solo es pasión, y no solo es me aprendo un libreto y subo, o aprendo educación de la voz y entonces ya sé resonar y subo, no, hay una infinidad de materias que se complementan una a otra, y hay toda una parte mecánica que puede ser danza, canto, educación de la voz, que son partes mecánicas, haces que tu cuerpo aprenda y repita, ¿no? Y posteriormente viene la parte interpretativa, y entonces todo esto, lo que es danza, lo que es canto, lo traspasas a la parte interpretativa ya con la parte mecánica, y entonces es cuando empiezas a sentir y empiezas a aflorar el personaje en ti, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy arduo, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y tienes que aprender historia del teatro, y tienes que aprender educación de la voz, y tienes que aprender análisis de texto, y tienes que aprender psicología del personaje, o sea, son muchas materias que tienes que aprender y que de alguna u otra forma se complementan entre sí para poder generar a un actor integral. Ricardo, el público ya te quiere ver. ¿En dónde te encontramos? ¿Qué viene? ¿Cuándo te vamos a poder ya ver? No sé. Mira, bueno, de entrada, no sé, algún día por ahí búsquenme. No, de entrada sí tenemos un proyecto, bueno, es una obra que ya hemos montado varias veces, que se llama Tercera Llamada Terminamos. Esta obra, te cuento rápidamente la historia, es una obra que yo escribí hace 20 y tantos años por una idea que tuvo mi papá. Me contó la idea que tenía y dije, wow, está maravillosa, la voy a escribir. La escribí a base de vivencias personales de mi papá y mías, y nuestras como padre, hijo, y como maestro-alumno, porque pues tuve un maestro en casa 24 horas al día, te imaginarás lo que pasaba. Y entonces a partir de todas esas vivencias escribí esta obra, que es, de verdad es una obra bellísima, retrata la vida de 2 actores, uno viejo y uno joven, y todas sus peripecias, ¿no? Y vamos a hacer una función especial como homenaje a mi papá, donde vamos a tener algún guiño a mi padre muy fuerte dentro de la obra, y pues obviamente la vamos a continuar por 3 semanas más. Entonces viene Tercera Llamada Terminamos a partir del domingo 27, señor, domingo 27,
Bueno, vamos a estar los domingos a las 7 de la noche aquí en Foro Mix. Son 4 domingos que van a ser los 2 últimos de mayo y los 2 primeros de junio. Si no me equivoco, 24. es 24 y 31. 7 y 14. Y 7 y 14 de junio vamos a estar aquí en Foro Mix haciendo, pues, tercera llamada terminamos. El 24 es el día que vamos a hacer el homenaje a mi padre. Esperamos contar con la presencia, pues, obviamente, de la última esposa de mi papá, de la familia de ella, de Marta, y bueno, de gente que quiso a mi papá, además del público que va a ser completamente recibido, ¿no? Y vamos a trabajar como siempre, ¿no? Al final vamos a pedir un donativo voluntario y pues eso nos va a ayudar para continuar con nuestra labor artística. Pero bueno, van a ser 4 funciones de tercera llamada, terminamos de entrada, y vienen más proyectos, sí, pero creo que ahorita nos vamos a enfocar en este y posteriormente pues ya vendrán nuevos proyectos. Pero bueno, uno de los que más me piden, que es Peter Pan, muy seguramente regresa este año, todavía no sé cuándo, pero muy seguramente regresa. Muy bien. Para inscribirnos en tu escuela, ¿qué se necesita? Ganas y nada, de escribir a los números y inscribirte y ya. Repítanos las redes sociales de tu escuela para que podamos encontrar tu número y pedir informe. Bueno, la escuela es ESAES, Estudio de Artes Escénicas, así nos encuentran en Facebook, y a mí personalmente me encuentran como @depascualjr. Y pues ya, ahí mismo nos escriben, nos mandan un mensaje directo o un messenger y los contestamos y ya les damos toda la información necesaria. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, agregar? Pues yo me despediría nada más con una idea que también era muy de mi padre y que les paso a todos los que quieran dedicarse a esta carrera en algún momento. El teatro no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Perfecto y entendido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa.